A veces me gusta hacer preguntas que son lógicas, ¿cierto? Preguntas que de pronto termina usted pensando y diciendo, eso es lógico, pastor. Hoy voy a hacer una de esas preguntas. Para todos, para todas. Los más jóvenes, los más viejos, los que nos ven por YouTube. ¿Alguno de ustedes ha sentido ira en algún momento? ¿Rabia en algún momento? ¿Hay alguno que no haya tenido ese sentimiento? Todos la hemos sentido, ¿cierto? Tal vez alguno de nosotros la acabó de sentir. De pronto. Quizás alguno de ustedes o alguno de nosotros sintió un rabionón en el camino o antes de venir. Pero así somos, ¿cierto? Así somos. Y es que la ira, la rabia, el enojo, es un sentimiento que aflora naturalmente en medio de nosotros. ¿Por qué aflora? A veces por el capricho nuestro. Es que las cosas no se dan como yo quiero. Es que las cosas no se dan como yo necesito que se den. A veces ese sentimiento aflora porque nos sentimos incapaces e impotentes de ayudar al otro. Es que yo le he dicho a mi hijo que no coja por ese camino y más rápido va por ahí. Es que yo le digo a mi esposo o a mi esposa que no haga esto y más rápido lo hace. Es que yo le digo al pastor que no diga tal cosa y más lo dice. Y nos sentimos incapaces, impotentes. Y nos da rabia, nos enojamos. Nos molesta cuando los hijos desobedecen a los papás, ¿verdad? Cuando son ingratos. ¿Cómo nos molesta? Y sentimos esa rabia. Y tal vez usted pueda decirme, pastor, yo soy tan espiritual que yo tengo una ira santa. Porque si yo me molesto por ayudar al otro, entonces es una ira santa. Eso lo vamos a dejar para la reflexión. Hay una cosa clara. La ira no es un buen sentimiento. La ira nos produce enfermedades. La rabia hace que nosotros tengamos comportamientos no muy buenos y en muchas ocasiones de los cuales nos tenemos que arrepentir. Con todo eso, el Señor que nos conoce, Dios, nunca dijo que no sintiéramos rabia. Porque como Él es tan bueno, tan amoroso, tan maravilloso, pues nunca dijo que no sintiéramos rabia. Pero sí dijo algo bien importante. Si se enojan, no pequen. Y no permitan que el enojo les dure hasta que se acabe el día, hasta la puesta del sol. Es decir, que el consejo bíblico está poniendo un límite a nuestro enojo. Un límite. Usted se puso de mal genio. Hay dos tareas para usted que es mal genietas, panderetas. Dos tareas. La primera es no hacerle daño al otro. A eso se refiere con no pecar. Mida sus palabras, mida sus acciones, para que el otro no se sienta afectado, para que eso no se vuelva un problema mayor. Pero la otra cosa es, palabras más, palabras menos, haga una evaluación rápida para ver si vale la pena estar molesto por aquello que usted se molestó. Y no se vaya a la cama con ese mal genio. No se duerma con ese mal genio.
El Salmo 4:4 nos recomienda también meditar cuando estamos en la cama antes de dormir sobre aquellas cosas que nos causan el enojo. En otras palabras, usted y yo no podemos permitir que la ira nos domine. Vuelvo y le digo, si la ira nos domina, nos volvemos amargados, la gente no nos va a querer, pero además de eso nos vamos a enfermar. Diversas enfermedades pueden llegar a causa de las iras. Y otra cosa más importante aún es que la rabia, la ira, no le permite a usted ver lo que en realidad está sucediendo. La ira le ciega la mirada, le vela la mirada. Entonces, el tema no es no tener ira, sino saber controlar ese sentimiento de la ira. Hoy nosotros, en el Evangelio, nos encontramos con la plena humanidad de Jesús. Un Jesús que se puso de mal genio, que sintió ira, que sintió rabia y que actuó también. Porque vale la pena advertir y recordar que en Jesús nosotros encontramos la imagen de la perfecta humanidad. Cristo, lo confesamos nosotros, es verdadero Dios y verdadero hombre. Es un ser humano perfecto, tan perfecto que solo Dios puede llegar a ese nivel de humanidad. Es decir, el modelo de ser humano para nosotros es Jesús. Ese es el modelo más alto que nosotros podemos encontrar de humanidad. Por eso por allá la carta a los Efesios dice que nosotros tratamos de llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Jesucristo. Pero, el tema no está, así como hace casi un mes, dijimos, Jesús pasó por momentos que producen estrés, pero supo manejar las situaciones. Hoy me gustaría que nosotros revisáramos el contexto del enojo de Jesús, no a la luz de nuestros ojos, de nuestros sentimientos. Me explico. Cuando usted y yo tomamos el Evangelio de Juan y entramos y empezamos a leer este texto, nosotros nos ubicamos en la posición de Jesús. Nosotros pensamos cómo actuaría Jesús. ¿Cómo actuaríamos nosotros, en lugar de Jesús? Y eso hace que nosotros pongamos en la lectura nuestra carga emocional. Es decir, que usted no hace la lectura y nosotros no hacemos la lectura desde el enojo de Jesús, sino desde el enojo nuestro. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, es desde mi enojo. Entonces usted se imagina llegando al templo. Usted no ve a Jesús llegando al templo, sino que usted se imagina usted llegando al templo, viendo esa cantidad de mercaderes, esa cantidad de cambistas, y usted se llena de enojo, y usted y yo empezamos a decir, pues yo haría eso y mucho más. Yo revolcaría las mesas y mucho más. Y ese es un error. Usted y yo tenemos que pensar ¿qué haría Jesús o cómo actuaría Jesús o por qué Jesús actuó de esa manera? Hay un teólogo belga que expresa lo que yo les estoy diciendo tal vez de una manera más sencilla. Él dice que nuestro concepto de humanidad no sea la media para hablar de Jesús. Todo lo contrario, que su humanidad sea la pauta para que nosotros hablemos de nosotros mismos. Eso es un poquito lo que quiero que hagamos hoy con el texto. Quiero que revisemos 3 elementos importantes en la lectura que nos van a permitir encontrar por qué se enojó Jesús y cuál es el manejo que Jesús le da a su enojo. Y en eso revisar qué nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Bien.
Entonces, la primera cosa es, ¿por qué Jesús se enojó? Y usted puede decirme, pues pastor, porque había un poco de gente vendiendo cosas en el templo y él dijo que su casa era casa de oración y que la habían convertido en una cueva de ladrones. Sí y no. Sí y no. El capítulo 2 de Juan comienza contándonos una historia bien bonita. A Jesús lo invitan a una fiesta de matrimonio, a unas bodas, en un sitio que se llama Caná. Y Jesús está en la fiesta, están allá chévere, y el vino se acaba. Entonces María le cuenta a Jesús. Y Jesús le da una respuesta. Vamos a hablar desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Mirando nosotros la lectura de aquí para allá, un hijo no le contesta así a la mamá. Dijo, ¿qué tienes que ver conmigo si mi hora no ha llegado? Sin embargo, Jesús ve a los meseros, ve unas cantinas, unas tinajas que estaban dedicadas para otra cosa que no era la fiesta, y le dice, llenen eso de agua y llévenle al maestro, al que prueba los vinos. ¿Recuerdan esa historia? Esa es la historia de las bodas de Canaán. Eso sucede en Canaán. Y después dice la Escritura que después de esa fiesta, de ese milagro, Jesús se fue para Capernaum. Capernaum queda más arriba, aunque la Biblia dice más abajo, cuando uno mira en el mapa es más arriba. Capernaum queda más arriba de Canaán. Dice que Jesús pasó ahí unos días y luego lo que nosotros empezamos a leer hoy es que Jesús de Capernaum baja a Galilea. Ese no era un viaje corto, ese era un viaje largo. Ese era un viaje largo, además, porque los judíos hacían un desvío entre Capernaum, entre Canaán, en Galilea, y Jerusalén, queda Samaria. Y los judíos no pasaban por Samaria. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Un desvío. Si la memoria no me falla, por un sitio que se llamaba como Persea. Tenían que hacer el desvío. El viaje era largo y agotador. Ahora, ¿a qué iba Jesús a Jerusalén? ¿Cuál era el propósito de Jesús ir a Jerusalén? Iban a celebrar la Pascua. Es decir, la mente de Jesús, el cuerpo de Jesús, el espíritu de Jesús, iba en función a celebrar la Pascua. Hace un viaje largo para celebrar la Pascua. Y cuando llega, encuentra una barrera de acceso al templo. Una barrera de acceso que se llaman los cambistas y los mercaderes. Entonces, la raíz del enojo de Jesús está en la percepción de confusión que hay entre el propósito de adoración y la vivencia cotidiana del templo. Haga de cuenta que usted viene de media hora, 1 hora, 2 horas de camino a adorar a este lugar, y que cuando usted llega aquí, con su mente en la adoración, se encuentra con el pastor y el consistorio allá afuera, haciendo negocios, hablando de la mundanalidad de la vida y de las vanidades de la vida, y usted se estrella. Usted dice, pero si yo vine aquí, voy a adorar. Sí, entonces está el pastor allá afuera, y empieza a hablarle de un negocio de esos de multinivel y de Bitcoin y todas esas cosas, para poner un ejemplo. Y usted dice, pero yo no vine a hablar de negocios, sino que mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, yo vengo psicológicamente preparado ¿para qué? Para adorar, para cantar, para escuchar una palabra del Señor. Eso fue lo que le pasó a Jesús.
justamente eso, un largo recorrido, y se encuentra con una barrera de acceso a la adoración. Una barrera de acceso que además estaba amangualada o patrocinada por todo el movimiento religioso de los líderes religiosos. Ahora sí podemos entender por qué Jesús se molesta, ¿verdad? No es solamente el hecho de ver que hay unas gentes que están haciendo negocios. Es ese recorrido. Es ese propósito que Jesús tenía y que se interrumpe justamente cuando va a entrar al templo. ¿Cómo era el templo? El templo tenía un patio exterior, un patio interior, el lugar santo y el lugar santísimo. El patio exterior era justamente el lugar donde estaban los mercaderes y los cambistas. El patio interior era el lugar donde se hacían los sacrificios. El lugar santo era un lugar reservado para los sacerdotes, y el lugar santísimo era un lugar reservado para el sumo sacerdote. El Antiguo Testamento dice que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, le ponían una cuerda, y él entraba con una cuerda, porque si de pronto a ese señor le pasaba algo en el lugar santísimo, nadie podía entrar. Tenían que jalar la cuerda. Entonces, si nosotros tenemos esa imagen, podemos, y entendemos ya por qué Jesús se molestó, podemos hablar de quiénes eran esos cambistas y esos vendedores, y por qué se convirtieron en una barrera de acceso para la adoración. Diferente a lo que muchas veces nosotros pensamos, los vendedores y los cambistas eran importantes en el templo. Su función, su rol era importante en el templo. La tarea de ellos era facilitar a la comunidad el dar las ofrendas. Me explico. Cuando yo viajaba, por ejemplo, Jesús, que viajaba desde Capernaum hasta Jerusalén, pues era muy complicado tener que llevarse el mejor macho, la mejor oveja, ¿cierto? Todo ese camino, con los riesgos de que la mejor oveja se convirtiera en la peor oveja, se muriera en el camino, se le quebrara una pata y ya no fuera perfecta. Entonces, cuando llegaban al patio exterior, podían comprar la oveja. Anualmente los judíos llevaban una ofrenda al templo. ¿Qué hacían los cambistas? Los cambistas lo que hacían era hacer ese cambio, como cuando usted cambia de dólares a su moneda local, o cuando usted va a su país de origen, usted cambia sus dólares por moneda local. Es lo mismo que pasaba en el templo. Entonces, en el templo, las monedas tirofenicias eran las que tenían el trámite para Jerusalén. Y usted llevaba sus monedas, las cambiaba por monedas tirofenicias y entraba para llevar la ofrenda anual. Hasta ahí todo está perfecto. Ahí no hay problema. Eso lo hubiera entendido Jesús. ¿Dónde está el problema? El problema es que estas personas, la palabra griega que utiliza el texto para estas personas da la connotación de un vendedor al por mayor, de un empresario, de un mayorista. Entonces, el tema se había vuelto un gran negocio, un super negocio. Y eso es lo que le molesta a Jesús. En contraste a esa palabra griega, que es emperumai, hay otra palabra griega que es kapelos. Y kapelos refiere al comerciante pequeño, al tendero. Si Jesús hubiera encontrado kapelos, seguramente no se hubiera molestado. Si Jesús hubiera encontrado tenderos, no se hubiera molestado.
Pero lo que Jesús encontró fue una gran empresa que se había desarrollado alrededor del templo con con el visto bueno de los sacerdotes. Entonces Jesús encuentra una barrera, nuevamente repito, una barrera de acceso. Una barrera de acceso para la adoración. Una barrera de acceso para ir a ofrecer el sacrificio. Una barrera de acceso para acercarse a Dios. Una barrera de acceso para poder decir: Señor, aquí estoy, en él. Eso que era necesario en el templo se convirtió en una barrera para la adoración. Revisemos eso en nuestro contexto. Revisemos eso hoy, en nuestro contexto. ¿Qué barreras de acceso nosotros encontramos o ponemos para entrar en adoración? Usted y yo podemos tener intereses personales para venir acá y pueden ser una barrera a la adoración. En el medio eclesial debemos revisar cuáles son los vendedores y los campistas que impiden la entrada a la adoración. Y no me estoy refiriendo a personas, me estoy refiriendo a actitudes. Nuestra visión de ser iglesia puede ser una barrera para la adoración. Nuestro apego al pasado puede ser una barrera para la adoración desde la iglesia. Nuestra desconfianza a los demás puede ser una barrera para la adoración. A nivel familiar podemos tendríamos que mirar también si hay elementos que fungen como cambistas y mercaderes, un amor interesado que interrumpe, que pone barrera a la adoración con el Señor. Falta de confianza y comunicación, desprecio por las personas mayores, desconfianza a los jóvenes. Pero también a nivel personal necesitamos revisar qué barreras tenemos para adorar, para desarrollar nuestra fe. Desacuerdos con nosotros mismos. Es que yo no me encuentro, es que yo no me hallo. Desacuerdos con el sistema social o religioso. Nuestras propias incapacidades y quizás, seguramente, nuestra falta de amor propio pueden ser barreras para adorar. Hoy es un buen día para que usted y yo pensemos: ¿qué me impide adorar? ¿Cuál es esa barrera? En ese mundo, allá donde usted y yo nos movemos, de trabajo, de vida, de una cosa y de la otra, ¿cuál es esa barrera que nos impide llegar aquí, simbolizando el santuario como el lugar de adoración? Pero ¿qué es eso que a usted le impide en su casa hacer una oración y acercarse a Dios? ¿Qué es eso que a usted le impide en su trabajo, antes de empezar, poner todas las cosas en manos de Dios? ¿Qué le impide o qué nos impide a nosotros entregar nuestra vida al Señor sin reservas? Esos son los cambistas, esos son los mercaderes. Todo aquello que interrumpa mis momentos de oración, de adoración y de búsqueda a Dios. Y cada vez que eso pasa, seguramente vuelve a pasar la escena de Jesús molesto. Y por supuesto Jesús revolcó las mesas. Jesús sacó los animales que habían ahí. De una o de otra forma Jesús pretendía limpiar
ese espacio entre el patio exterior y el patio interior, para que la gente pudiera entrar con libertad. Y Jesús quiere quitar de su vida y de mi vida cualquier barrera que nos impida acercarnos confiadamente a Dios. Ahora, esto tiene un traspaso de lo físico a lo espiritual. Hay una cosa curiosa. En el texto no aparece el personal de seguridad del templo llegando a detener a Jesús. No llega la policía de Jerusalén a ver qué sucede. Los discípulos conectan lo que está pasando con un texto bíblico. Tu celo por la casa del Señor te consume. Pero los judíos, los líderes religiosos, hacen una cosa. Todo lo que hacen es preguntarle al Señor, ¿cuál es la señal que tú tienes para actuar de esta manera? Y entonces Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. La respuesta de Jesús debe recordarnos a nosotros la promesa de la vida eterna y de la salvación mediante la muerte y la resurrección de Jesús. En este evento, Jesús derribó mesas, cambistas, para que hubiera acceso a la adoración. Pero en la pasión, en la muerte del Señor, cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, quitando toda barrera para que usted y yo nos acerquemos a Dios. La cruz abrió la puerta de entrada para que nosotros podamos vivir la adoración, ya no en el templo, sino desde nuestro corazón, en comunidad y en familia. Usted y yo hoy comenzamos hablando del enojo para ver qué hizo Jesús con su enojo. Y lo que Jesús hizo con su enojo fue quitar las barreras de acceso para que Él y para que todas las personas de ese momento pudieran entrar a la adoración. Nosotros tenemos el desafío de identificar cuáles son esas barreras en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra comunidad de fe y en nuestra familia, para poder ser luz y sal. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, y nos permite identificar esas barreras a la adoración. Y que humildemente nosotros podamos llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, quiero llegar a ti, sin barreras, sin intermediarios, como soy. Porque finalmente, el único sacrificio que nosotros, o la única ofrenda que nosotros podemos entregar al Señor, es nuestra vida misma. Esa es la mejor ofrenda que usted y yo podemos.